Saludos familia, gente en la roca, qué bueno que están conectados el día de hoy nuevamente en Campus Online. Saludamos a todos que están mirando en línea y también damos gracias a Dios por todos aquellos que están en reunión presencial. Dios está haciendo cosas grandes aquí en nuestra iglesia, aquí en nuestra ciudad. Y yo doy gracias a Dios por cada uno de ustedes, cada uno de los servidores y todas las familias que forman parte de esta casa espiritual. Pues vamos dando cierre a nuestra serie, El Camino de la Sabiduría. Pero antes que vamos dando ese cierre, quiero recordarles que próximo domingo es domingo familiar, que los niños van a estar celebrando con nosotros en la alabanza y la adoración. También habrá dedicación de bebés, dedicación de niños. Si tú deseas que tu niño, que tu hijo, tu hija, lo quieres dedicar al Señor, tendremos un gran momento próximo domingo donde el equipo de liderazgo, los pastores van a estar orando por las familias, orando por los bebés y dedicamos nuestros hijos al Señor. Puedes comunicar con nosotros a través de la iglesia, redes sociales, los grupos de WhatsApp, etcétera, o marca la oficina para que puedas apartar tu lugar, para que puedas también dedicar tu hijo, tu hija al Señor y celebramos en familia próximo domingo. Pues en esta serie tenemos Proverbios 1:7 como versículo principal, que el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Mientras que estamos caminando en el camino de la sabiduría, vemos para llegar a la sabiduría tenemos que empezar primeramente con el temor del Señor. Si están tomando nota, el día de hoy es lo que yo creo que es un resultado de caminar en el temor del Señor, es la gloria de Dios. Veamos la gloria de Dios. Sería la segunda parte que hace varias semanas hablé también de eso, casi al inicio de nuestra serie, pero algo más que Dios quiere mostrarnos aquí. La semana pasada les platiqué acerca de cómo Jesús nos ha llamado que seamos verdaderamente libres, que podemos ser libres de toda atadura, toda carga que podemos tener en nuestros corazones, en nuestras vidas. Juan 8:36 dice, si el Hijo te hace libre, son verdaderamente libres. Y sabemos que verdaderamente libre quiere decir totalmente libre. No hay ninguna carga o atadura en nuestro corazón. Y también vimos la historia de cómo Dios liberó a los israelitas de su esclavitud bajo los egipcios. Donde Dios los llevó, la meta era llevarlos a la tierra prometida. Pero antes de llevarlo a la tierra prometida, o sea, la bendición o la promesa que Dios tiene para ellos, primero quiere llevarlos a su presencia, que lo conoce tal y como es. Entonces Moisés lleva al pueblo donde él tuvo su encuentro con Dios, donde él puede invitar al pueblo para que ellos, su esperanza era que ellos también puedan tener un encuentro similar a lo como tenía Moisés con Dios. Pero el pueblo respondieron de manera distinta. Hemos visto ese versículo también durante la serie, pero quiero mencionarlo de nuevo. Éxodo 20, 19-20. Y dice, pero le dijeron a Moisés, si tú hablas con nosotros, te escucharemos, pero que no hable Dios con nosotros porque tal vez moriremos. Entonces Moisés le respondió, no tengan miedo, Dios ha venido a ponerlos a prueba para que siempre tengan temor de Él y no pequen. Igual en esa serie hablamos de este versículo, que hay una diferencia entre miedo y el temor. El temor del Señor es una gran reverencia hacia su nombre, hacia su persona. Es tenerlo en tu mente con gran estima. Hemos visto esta historia a lo largo de esta serie también, pero yo los invito de nuevo que estudien Éxodo 32 a 34. Estudie Éxodo 32 al 34. Y les invito también que puedan retomar la tercer tema de esta serie. La tercera semana hablamos también de la reacción de Moisés cuando subió al monte. Sabemos que estuvo ahí 40 días, 40 noches, pero primero estaba allá arriba y su anhelo era, el versículo 18 dice, yo te ruego que me muestras tu gloria. Me muestras tu gloria. Ahora, una pequeña historia de lo que está pasando aquí a la continuación es que Moisés se invita a su hermano Aarón que suben al monte porque está en la presencia del Señor.
Y después de la escritura nos enseña la historia que no sabemos cuándo pasó, pero Moisés se encuentra arriba en la presencia del Señor y está ahí por 40 días y 40 noches. Josué está a un parte más abajo del monte esperando a Moisés como un discípulo fiel. Pero Aarón, de alguna manera, él regresó y ahora está con el pueblo. Mientras que Moisés está en la presencia de Dios, Aarón está ahora en la presencia de las personas. Y algo que vemos aquí, algo que yo vi esta semana y estamos aprendiendo juntos, ¿verdad? Es algo que yo aprendí, es que hay gente, incluso líderes. Aarón es un gran líder, tiene un don de liderazgo. Las personas están atraídos a él, están atraídos a Moisés. Dios lo escogió para guiar al pueblo. Hay personas que tienen un don de liderazgo, que Dios lo ha puesto en un lugar de influencia para guiar a otras personas, para caminar con ellos. Pero hay gente, incluso hay líderes, que no temen a Dios y se sienten más cómodos estando con las personas. Hay personas que les gusta más estar con la gente que con Dios. Que no se ha dicho de nosotros, ¿verdad? Déjeme decir eso. Los que buscan sabiduría son atraídos a la presencia de Dios y invitan a los demás a experimentarlo con ellos. Entonces no se engaña o no se siente tan grande de algo que están haciendo si todas las personas hablan bien de ti. Es lo que dice Jesús mismo. No tenemos que estar cómodos o sentirnos bien si todos hablan bien de nosotros. Porque si todos hablan bien de nosotros, quiere decir una de dos cosas. Uno, nuestro corazón está solamente con la gente y no hay temor del Señor en nuestros corazones. O dos, estamos buscando la aprobación de los hombres en lugar de la aprobación de Dios. Y si sigues leyendo en esta historia y estudiándolo, vemos que Aarón está con la gente. Como les dije, él tiene el don de liderazgo, tiene un don que la gente está atraído a él. Y las personas responden de esa manera. Las personas empiezan a buscar a él. Éxodo 32, 23. La Nueva Biblia Latinoamérica dice: haznos un Dios que vaya delante de nosotros. Entonces, las personas están como desesperados porque Moisés está tardando mucho allá arriba. Allá abajo, como que no ven su gran líder, se acercan con Aarón y le dice: haznos un Dios que vaya delante de nosotros. Porque más adelante dice, porque ese tipo sigue allá arriba y no sabemos qué está pasando. Entonces, Aarón dice, sigue la historia. Si conocen la historia, si no, les voy a platicar. Siguen la historia. Aarón recibe oro, plata, de todos los bienes que salieron con ellos, salieron con oro y plata y joyería y cosas de los egipcios. Entonces está ahora recibiendo todo eso y se forma lo que ahora sabemos y conoce, la historia nos dice que forma un becerro de oro. Un becerro físico como un ídolo de oro. Éxodo 32, 3 a 4 dice: y dijeron, este es tu Dios, Israel, que te ha sacado de la tierra de Egipto. Cuando Aarón vio esto, edificó un altar delante del becerro. Ahora, antes de que sigamos continuando con la historia, hay algo que quiero anotar aquí, que tomen en cuenta. Es muy importante que entendamos las palabras en lo original de lo que está dando referencia. Dice aquí, este es tu Dios. Si vemos en el idioma hebreo, lo cual que está escrito el libro de Éxodo, esa palabra Dios es Elohim. Elohim se encuentra en el Antiguo Testamento 2598 veces y se traduce mayormente como Dios Todopoderoso. En solamente Génesis capítulo 1 se da referencia con esa palabra Dios creó. Dios hizo, Dios dijo que está bien. 30 veces utiliza esa palabra Elohim, Dios poderoso. Pero también en el Antiguo Testamento hay un par de veces que se utiliza para describir un Dios falso. ¿Ok? ¿Están conmigo? Entonces tenemos Elohim,
Dios. Es lo que están diciendo acerca de este becerro. Pero si continuamos leyendo, cuando vemos el contexto, necesitamos saber cuál es el contexto de qué está hablando Elohim, Dios. ¿El Dios todopoderoso o un Dios falso? Y aquí es donde está muy curioso. Porque si vemos versículo 5, responde así: al ver Aarón el entusiasmo del pueblo, nueva traducción viviente, el entusiasmo del pueblo, edificó un altar frente al becerro, y luego anunció: mañana celebraremos un festival al Señor. Entonces vemos aquí, versículo 4, está diciendo Elohim, Dios, pero también está dando referencia festival, una fiesta al Señor. La palabra Señor aquí en hebreo es Yahvé. Y aquellos que conocen su Biblia, sabemos que Yahvé es la palabra traducida de Dios, persona. Y la forma de escribirlo era tan sagrado ese nombre, el único nombre verdadero de Dios, Jehová, era decirlo Yahvé, pero era tan sagrado esa forma de decir Yahvé que se escribía aún sin ciertas letras. Entonces se escribía Y-H-V-H, Yahvé, porque era tan sagrado que ni siquiera pueden escribir todo el nombre completo, porque era como tan santo el nombre de Dios. Entonces aquí están diciendo que aquí está nombrando ese becerro que está saliendo del horno, este becerro de oro. Aquí dice: aquí está tu Elohim, dice el pueblo. Y Aarón responde y dice: entonces mañana vamos a celebrar, puntando ese ídolo, vamos a celebrar al Señor, vamos a celebrar a Yahvé. Y algo que es muy curioso y para mí es muy interesante: no nombraron el becerro conforme a un nombre de un dios de Egipto. ¿Se dieron cuenta? Dijeron: este es tu Dios, Yahvé. Están dando anuncio que ellos reconocen que fue Yahvé, Dios Jehová, que los sacó de Egipto. No fue un Dios de Egipto, no fue el faraón, no fue las personas o la cultura ahí, pero están ahora nombrando que este es que nos liberó. Reconocieron que Dios los liberó de toda su esclavitud. Y ahora están libres en el nombre de Yahvé. Y su gloria estaban acompañándolos en esta jornada para llegar a ese lugar. Pero fíjese, reconocieron que su Dios los liberó, pero redujeron su imagen, redujeron su gloria a lo que estaban acostumbrados en su sociedad. En su sociedad, por 400 años, viviendo en Egipto, vieron que los egipcios nombraron sus dioses, hicieron sus dioses con oro, en la forma de animales, en la forma de personas, y así adoraron el pueblo en Egipto. ¿Sí? Entonces ellos formaron parte, hubo generaciones completas de personas que formaron parte de esa sociedad, parte de esa cultura, aún siendo israelitas, pero bajo esclavitud, en el reino de Egipto. Ahora tienen una mentalidad diferente. Entonces ellos bajaron a su Dios Elohim, su Dios Yahvé, ahora a una imagen de algo que pueden entender o tocar, ese becerro de oro. Por eso, yo creo que Dios invitó a ellos a conocerlo de una manera distinta, porque Dios no quiso que ellos dieron una falsa representación de Él a las personas. Y nosotros somos tan diferentes. Escribe Pablo, está diciendo ahora los cristianos, en el primer siglo, Romanos 1, 20 a 21, porque lo invisible de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Ok, una pausa. Claramente está diciéndonos que el carácter de Dios, la persona de Dios, se revela, lo que nosotros no podemos ver de Dios,
se revela a través de su creación. Dice que se hacen claramente visibles desde la creación del mundo y pueden comprenderse por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Entonces no hay excusa para que alguien cree o dice que no existe Dios, porque toda la creación se manifiesta y muestra que hay un arquitecto, hay un diseñador, hay un creador. Continuamos. Pues a pesar de haber conocido a Dios, fíjese cómo describe Pablo, a pesar de haber conocido a Dios, no glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón se llenó de oscuridad. Y más adelante, el versículo 23 dice lo siguiente, y cambiaron, fíjese, cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes de hombres mortales, de aves, cuadrúpedos y de reptiles. O sea, imagen de hombres o un becerro de oro, reptiles. Déjeme decir eso, quizás en nuestro área del mundo nosotros no adoramos a los animales como los antepasados, ¿no? Hay unas ciertas áreas de México, ¿no? De los antepasados que adoraban reptiles, jaguares, dioses, etc. Y cuando mi esposa y yo fuimos a Asia se ve mucho esas cosas. Adoración en los templos de ciertos animales representativos de Dios y cosas así, ¿verdad? Pero tal vez nosotros no vemos tanto eso hoy en nuestra cultura como aquí en León o en Norteamérica, no tanto como en otras áreas del mundo. Pero yo que les pregunto, ¿qué imagen adoran las personas hoy día? Okay, unos dicen las riquezas o el dinero, las cosas, pero si vamos aún más profundo, yo creo que es el hombre. Hemos creado una imagen del hombre que deseamos dar una representación, incluso una representación falsa de quiénes somos. Pues mira las redes sociales, mira el Facebook, mira todo cómo las personas hablan de sí mismo. Eso es cierta adoración, eso es cierta alabanza dando al hombre a lo que nosotros podemos lograr, lo que nosotros podemos hacer. Y si alguien desea dar crédito a Dios, ya ahora pone bloqueo esos posts y esas cosas en las redes sociales para que no se ofende a alguien más. El hombre ha creado a las cosas a su propia imagen, su propia instancia. Entonces, hemos reducido la gloria de Dios a nuestra imagen. Hemos bajado al Dios Santo a nuestro nivel. A un Jesús que nosotros podemos captar o entender. Un Dios que está muy, muy cercano. Y déjeme decir, Dios sí desea estar con nosotros, sí Dios desea estar cerca de nosotros. Jesús sí es nuestro amigo, es mi amigo, mi compa, mi compadre, mi amigo fiel, eres mi amigo fiel. Pero hemos creado una imagen que hemos bajado a Jesús a nuestro nivel. Y déjame decirles, Jesús sí desea ser tu amigo, pero bíblicamente hay una condición. Jesús no es tu cuate. Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Y ves lo que Él dice en Juan 15, versículo 14. Dice, ustedes son mis amigos si obedecen lo que les digo. Si hacen lo que les mando hacer. Entonces hemos cambiado una imagen de Jesús, una imagen de Dios a nuestro nivel para que nosotros podamos controlar o entenderlo de la manera más informal. Por eso hay cientos de personas bien intencionadas, tal vez miles de personas en iglesias cristianas hoy día que no conocen el verdadero Dios de la Biblia, sino una idea que ha sido proyectado por causa de doctrina falsa de nuestra generación, de una gracia falsa que no entendemos realmente lo que ha hecho Cristo por nosotros. Que Dios es tu cuate, Dios te acepta y te ama tal y como eres. Sí, nos ama tal y como somos, pero nos ama aún más, que no nos deja así. Dios dice que sean santos porque yo soy santo.
Él es Dios todopoderoso y desea manifestar y mostrar su gloria a nosotros. Igual como en el Antiguo Testamento, bajaron y quisieron bajar a Dios a su entendimiento de cómo es un Dios. Y lo nombraron Yahweh. Lo nombraron esta cosa, este becerro es Dios. Y lo hicieron en un altar y dieron alabanzas y un festival. Y vemos que hubo júbilo y baile, canciones, etc. Y después dice en la historia que cuando Moisés va bajando y ve el pueblo, se molesta y Dios la habla y dice, tan pronto se han olvidado de quién soy yo. Por eso es tan importante que cada persona tiene una relación personal con Dios. Es lo que Dios quiso para llevarlos al monte, para que no pueden implementar una imagen que ellos pueden tener, un concepto de quién es Dios por tradición y proyectar eso a Dios Elohim, Dios Yahweh, sino tener un encuentro con Él personalmente para que nada ni nadie más se manifieste como Dios, solamente ahora quién es Dios realmente. Hay muchas personas hoy día, tristemente, que han aprendido culturalmente, tradicionalmente, una idea de Dios y vienen incluso a la iglesia cristiana y proyectan esa idea, esa tradición a lo que creen que es Dios. Están adorando este becerro de oro. Con buenas intenciones, pero sinceramente equivocados. Por eso necesitamos rectificar nuestro corazón, arrepentirnos de nuestro propio entendimiento, nuestras doctrinas falsas, nuestras tradiciones que no nos han apoyado hasta el día de hoy. Corregirlo, arrepentir y dar vuelta de esas cosas, dejarlo atrás y enfocarnos solamente en quién es Dios realmente. Cuando hablamos acerca de la gloria de Dios, es un tema muy profundo, yo sé. Pero es cuando damos referencia, cuando hablamos de la gloria de Dios, cuando damos referencia a la presencia manifiesta de Dios. Hemos hablado de eso anteriormente en esa serie también. Pero la pregunta clave para nosotros es cómo podemos ver y experimentarlo en nuestras vidas continuamente. ¿Cómo podemos regresar al camino de la sabiduría si hemos desviado un poco? ¿Cómo podemos hacerlo? Quiero compartir con ustedes lo que yo creo que es una manera de que podemos tener presente la gloria de Dios en nuestras vidas y no desviarnos del camino de la sabiduría. ¿Están conmigo? Primero es el orden divino atrae la gloria de Dios. El orden divino atrae la gloria de Dios. Hay muchos versículos que puedo hablar de eso, pero yo quiero dar uno específicamente. Hablando del orden divino y cómo las cosas en la gloria de Dios se manifiesta en y a través de nuestras vidas. Es cuando llegamos a un conocimiento, a un ilumbrar, revelación de quién es Dios y qué es lo que hace Él. El escritor de Hebreos nos dice, Hebreos 4, versículo 13. Aquí tengo Reina Valera contemporánea, dice, nada de lo que Dios creó puede esconderse de Él, sino que todas las cosas quedan al desnudo y descubiertos a los ojos de aquel a quien tenemos que rendir cuentas. Nada de lo que Dios creó puede esconderse de Él. Les pregunto, ¿realmente crees eso? Porque si realmente creemos eso, que nada ni nadie puede esconderse de Dios, que Dios está mirando continuamente. Si realmente creemos eso, cómo hablamos, cómo actuamos, incluso por la razón en cual reímos, o cosas que vemos, cosas que escuchamos, si realmente creemos que no podemos escondernos de Dios, estoy seguro que esas cosas van a ser diferentes, esas expresiones serán distintas. Si realmente hay un temor del Señor, una reverencia santa en nuestro corazón, un orden divino, es cuando sabemos que Dios ve, escucha, entiende todo lo que hacemos. Porque si realmente caminamos y vivimos de esta manera,
yo estoy seguro que incluso varios de nosotros vamos a actuar de manera diferente. No vamos a reír de los chistes groseros, lo cual que, ay sí, pero ¿cómo lo dijo? Estaba gracioso. Pero estaba blasfemando el nombre de Cristo, estaba blasfemando el nombre de Dios. Entonces, ¿por qué las cosas que Dios odia yo los recibo o son aceptables para mí? Dice que todo está desnudo y descubiertas a los ojos. Si entendemos lo que es la gloria de Dios, la manifestación de su presencia, la manifestación total de su bondad, como lo dijo a Moisés, ve lo que dice Éxodo 33, 19. También hablamos de ese versículo. Muéstrame tu gloria. El Señor dijo, no te voy a mostrar mi gloria si no te mueres, pero yo voy a hacer que toda mi bondad pase frente de ti. En otra manera de decirlo, la gloria de Dios es una manifestación de todo lo bueno de que es Él, que no hay nada escondido. Dios tuvo que esconderse con la nube. Después vamos a ver eso, ¿no? Que se presentaba como una nube o un torre de fuego. Pero esa nube no era la gloria de Dios, era lo que era entre las personas y su gloria. Porque si Dios se demuestra o está a descubierto, plenamente abierto, pues el ser humano no podemos recibirlo. Nuestra mortalidad no puede recibir la gloria perfecta de Dios. Entonces déjeme decirlo de esa manera. Si quieres saber cómo podemos avanzar, es en esta manera. Reverencia o temor santo me lleva a orden divino, que todo está en la luz. Y Dios manifiesta entonces su gloria. Y el resultado de la gloria de Dios o la manifestación de su gloria es uno de dos cosas. Bendición, porque hay reverencia a Dios Padre. Entonces el papá bendice a sus hijos, bendice a los obedientes. Hay una mayor manifestación de quién es Él en amor, en bondad o juicio. Cuando hay irreverencia, de inmediato Dios frena su obra, Dios frena lo que está haciendo y trae juicio y consecuencias. Hay dos resultados de la gloria de Dios. Entonces tenemos que tener cuidado siempre y cuando estamos orando y pidiendo a Dios que veamos su gloria. Lo repito, porque cuando hay temor santo de Dios, cuando hay una reverencia santa de Dios en nuestras vidas, me lleva a vivir en y con orden divino. Orden divino son los principios del reino. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. Quiere decir que mi relación con Dios es primero. Y los pactos de Dios. Mi pacto de salvación es primero. Mi relación con Dios es primero. Mi amor hacia Él es primero. No hay ninguna otra cosa, ninguna otra persona que es primero en mi corazón, primero en mi mente, primero conforme a mis actos, mi diezmo de tiempo, mi diezmo de la vida, todo lo que yo tengo, mi diezmo de mis bienes, todo lo que yo tengo, de hecho, es para Él y hacia Él, para su reino, para su gloria. Un orden divino. Y después pacto, los que están casados, pacto matrimonial, los pactos de Dios. Y después el pacto de la iglesia con la iglesia local, el cuerpo de Cristo. Entonces, si yo necesito ajustar ese orden, dice Dios que va a traer todas las cosas a descubierto, descubiertas a los ojos. No es para avergonzarte, sino es para purificarte. ¿Por qué? Porque cuando Él manifiesta su gloria, es para dar bendición o juicio. Con el pueblo de Israel, cuando la gloria de Dios se manifestaba ahí en el monte, ¿qué pasó ahí? La bendición cayó sobre Moisés y habló con él cara a cara y se convirtió en amigo de Dios. Abraham era amigo de Dios. ¿Por qué? Porque temía su nombre, tenía una gran mayor reverencia y obedecía a Dios sobre cualquier cosa.
Iba a entregar su propio hijo, Isaac. Hablamos de eso en una serie este año, ¿no? De hombres de montaña. Entregó su hijo, pero Dios lo salvó y no tuvo que hacerlo de esta manera, ¿verdad? Y sacrificar su hijo. Pero Dios quería asegurar que su amor era solamente para él. Él tiene un orden divino. Pero cuando Dios vio que el pueblo de Israel tiene irreverencia hacia Dios, estaban no alabando al Dios Yahweh que estaba ahí en el monte, sino un becerro de oro. Bajaron la gloria de Dios a imagen de algo que pueden entender ellos. Pues dice que el juicio de Dios cayó sobre ellos y un gran grupo de esas personas murieron. Y después, a llevarlos a la tierra prometida, duraron de Dios, entonces tuvo que morir toda una generación de personas por causa del juicio de Dios, porque Él se manifestaba su gloria, pero ellos no tienen un orden divino en su corazón. Por eso trae juicio a su vida. Y después, si seguimos en esta historia del tabernáculo, pasan muchas cosas, ¿no? Entonces ya van hacia el desierto y van caminando. Pero antes de llegar en su gran jornada, Dios los llama y dice que yo quiso habitar entre ellos, pero ahora me van a construir un tabernáculo donde pueden ver la manifestación de mi gloria continuamente enfrente de sus ojos. Entonces, si tú lees y sigues avanzando en Éxodo 40, 33 a 34, tú puedes estudiar y ver que por más de un año, Dios elige hombres fieles junto con Moisés para construir un tabernáculo. Tal y como Dios lo dijo. Éxodo 40. Y ahora llegando a versículos 33, 34 dice, por fin terminó Moisés el trabajo. Entonces la nube cubrió el tabernáculo y la gloria del Señor llenó el tabernáculo. Primero, orden divino. Quiero que vean eso. Que ellos obedecieron tal y como Dios les dio instrucción para edificar y hacer el tabernáculo. Para que Él pueda manifestarse a ellos, demostrar su gloria a ellos. Entonces, cuando terminó Moisés el trabajo, cuando Moisés cumplió con su tarea, cuando Moisés cumplió con su asignación, cuando Moisés y los hombres caminaban conforme a los órdenes del Señor, después la nube descendió, lo cubrió, el tabernáculo, una separación del pueblo y de él. Y después la nube protegía al pueblo y después la gloria, porque más adelante dice que ni Moisés pudiera entrar porque la nube lo protegía, pero la gloria de Dios era tan pesado, tan glorioso dentro del tabernáculo que nadie, ni Moisés podía entrar ahí. Porque la gloria del Señor llenó el tabernáculo. Aquí nuevamente es la palabra Yahweh. Entonces Dios quiere manifestar a sí mismo, a nosotros, después habitar con nosotros, mostrarnos cómo es vivir con Él, siempre y cuando vamos caminando en el camino de la sabiduría. Entonces lo repito una vez más. Caminamos hacia la sabiduría. ¿Cuál es el primer paso? Tener reverencia, el temor del Señor. Cuando hay reverencia santa en nuestras vidas, me lleva a la obediencia, me lleva a tener todo descubierto a los ojos del Señor porque sabemos que vamos a entregar cuentas. Vamos a caminar y buscar la santidad. Vamos a obedecer a Él, vamos a tener orden divino. Y cuando hay orden divino, que vamos cumpliendo con la palabra, lo cual que Dios nos ha llamado a hacer, con la tarea que nos ha dado, con la asignación que nos ha dado, vemos una manifestación entonces de su gloria. ¿Qué es lo último que el Señor te llamó a hacer? Tal vez estás en un punto en tu vida donde tú dices, Natán, estoy cansado de vivir para mí mismo. Yo he hecho Dios a un estándar mío. Tal vez no existe un becerro, pero existe una imagen en tu propio mente de cómo es Dios, pero no es el Dios de la Biblia.
Él te ha traído a escuchar el mensaje del día de hoy, de recordarte que Él te ama, tiene un llamado para tu vida. Él desea manifestar su gloria en tu vida, pero primero tienes que reconocer que Él es Dios y tú eres el hombre, la mujer. Entonces dice Jesús que arrepiéntate porque el reino de los cielos está cerca. Entonces yo reconozco que he hecho las cosas conforme a mi propia inteligencia. Perdóname, Señor. Yo ahora camino con reverencia en mi corazón. Yo voy a poner a ti primero, mi relación contigo primero. Voy a tener reverencia en mi corazón hacia ti. Eso es tener en buen estado tu corazón y recibir la justificación de Cristo. Que si confiesas con tu boca y crees en tu corazón que Jesús murió por tus pecados y resucitó de entre los muertos, tienes salvación y ahora tienes la justificación de Dios. Y ahora puedes estar en la presencia de Dios Santo. Que tú entiendes que Dios es Dios. Tú eres el hombre y Él tiene vida y muerte, destino eterno para cada ser humano. Entonces damos reverencia a Él porque sabemos que Él solamente es el camino hacia la vida. Dios desea hacer algo distinto en ti, en mí. Y cuando tenemos eso, después hay un orden divino. Nuestras prioridades empiezan a cambiar, empieza a renovar nuestras mentes. Empezamos a hacer las cosas como Él nos ha indicado en su palabra. ¿Cuál fue lo último que el Señor te pidió? ¿Cuál fue lo último que el Señor te invitó a considerar? ¿Cuál fue lo último que el Señor dijo? Eso no me agrada. Cambie esa manera de ser. Yo te voy a dar la fortaleza. Yo te voy a dar mi palabra. Yo te voy a dar mi Espíritu Santo para que tú puedas caminar conforme a mis mandamientos. Y cuando hay un orden divino, se manifiesta la presencia de Dios y Él va a habitar en y con nosotros. Porque Él nos ama. ¿Cómo se ve su gloria el día de hoy? ¿Cómo se ve su gloria en y a través de nuestras vidas? Hay muchos versículos que puedo compartir con ustedes en esta área, pero quiero enfocarme en uno. Santiago 5, versículo 7. Santiago escribe y dice, pero ustedes, hermanos, tengan paciencia hasta la venida del Señor. Fíjese en el labrador. Otra versión dice, el que trabaja el campo. ¿Cómo espera el preciado fruto de la tierra? Y cómo aguarda con paciencia a que lleguen las lluvias tempranas y tardías. Fíjese cómo es este ejemplo. El que tiene oído escuche lo que el Señor está diciendo. Primero dice el fruto de la tierra. ¿Cuál es el fruto de la tierra? Esa misma palabra fruto se ve muchísimas veces en el Nuevo Testamento. Pero unos dos ejemplos, cuando está hablando Jesús, en Mateo 13, versículo 8, y también en Lucas 8, 8. Está hablando del fruto, lo cual que tú y yo vamos a rendir cuentas a. El fruto de la tierra, esa misma palabra quiere decir que uno va a brindar y dar fruto. 5, 30, 60, hasta 100 por uno. En otras palabras, está hablando de las almas, está hablando de discípulos. El fruto de la tierra. Ten paciencia, que la gloria del Señor se manifiesta en y a través de ti cuando estamos haciendo discípulos. Y son las almas. ¿Por causa desde cuándo? Desde las lluvias tempranas, las lluvias tardías. Sabemos que la Escritura nos enseña que las lluvias tempranas, las primeras lluvias fueron cuando se derramó el Espíritu Santo sobre la faz de la tierra en manera para todo carne. Eso fue en Hechos capítulo 2. Y las lluvias tardías, aún no estamos ahí. Es cuando Cristo regresa en su gloria y se van a manifestar su gloria a través de todos aquellos que tienen reverencia en su corazón hacia Él, que están caminando conforme a su obra, que tienen un orden divino. Se manifiesta su gloria a esas personas y los llaman por nombre y son discípulos suyos fieles hasta el final. Es cuando vamos a ver entonces las lluvias tardías y cuando la manifestación de la gloria del Señor está realmente aquí y vamos a ver su reino físicamente, no solamente espiritualmente hablando. Entonces la gloria de Dios
es un resultado de caminar bajo el temor del Señor. Eso me lleva a tener un orden divino en mi vida, obedeciendo la palabra, recibiendo la palabra de Dios en mi corazón, permitiendo que la palabra misma de Dios y el Espíritu Santo está renovando mi mente continuamente para que yo pueda seguir caminando en obediencia. Y cuando tú y yo vamos terminando la obra de corto plazo, se manifiesta su gloria. Pero la gloria de Dios, lo cual que todo ojo verá, toda persona va a reconocer, y cada lengua confesará, cada rodilla se doblará ante el nombre de Cristo Jesús, Rey de Reyes, Señor de Señores, y la gloria manifiesta de Dios físicamente. Vamos a verlo, tocarlo, recibirlo de esta manera tan dramático. Es cuando Él viene de nuevo para su iglesia. Pero como dice Santiago, ustedes, hermanos, tengan paciencia hasta la venida del Señor. Fíjese en cómo el obrero es fiel, que va esperando preciado fruto de la tierra, aguardando con paciencia que lleguen las lluvias tempranas y tardías, y que no te cansas de hacer el bien. Yo no sé tú, pero yo quiero ver la gloria de Dios a través de los discípulos de esta casa. Yo quiero ver la manifestación de la gloria de Dios a través del bautismo de salvación en León, Guanajuato. Que la gloria del Señor llena no solamente ese templo, esa persona, ni ese local, sino que llena nuestra ciudad, porque hay muchas almas que se entregan sus corazones a Él. Y se manifiesta la gloria de Dios porque hay muchos discípulos y muchas personas que están obedeciendo la palabra de Cristo Jesús en nuestra ciudad. Amén. ¿Lo crees? Por eso estamos aquí, iglesia. Nos ponemos de pie, por favor. Y quiero dirigirme a todos que están mirando en Campus Online. Damos gracias a Dios por cada uno de ustedes. Gracias a Dios por todos que están aquí en reunión presencial. También aquí hay un equipo de personas que deseamos orar junto contigo. Puedes escribir en el chat una petición de oración. Estamos orando. Primero, que Dios es nuestro Dios. Que tu corazón se conecta hoy con Él. Que no tenemos una imagen ajena, sino vemos el Dios de la palabra, el Dios de la Biblia. Y no vamos a servir a nadie, solamente a Él. Y eso me lleva a caminar y tener un orden divino en mi corazón, en mi mente, en mi vida. Que yo amo lo que Dios ama y odio lo que Dios odia. Y Él va trayendo santificación, justicia a nuestras vidas. Y ahí, en ese orden, Él va a manifestar su gloria y trae bendición. Pero cuidamos nuestro corazón para que no haya irreverencia para después traer un juicio. Sino caminamos en la bendición de Dios, dando temor a Él, reverencia a Él continuamente, compartiendo quién es Él para nuestras vidas, a nuestro mundo, para que la manifestación de la gloria del Señor llena todo nuestro pueblo, toda nuestra ciudad. Damos gracias, Jesús, por tu obra en la cruz. Gracias porque tú nos salvas, Señor. Y si confesamos con nuestra boca y creemos en nuestro corazón que tú eres Dios, hoy día podemos recibir salvación. Yo oro, Señor, por cada persona que está escuchando este tema, que tú guíes, Espíritu Santo, a través de tu palabra, a través de tu Espíritu, que tú vas guiándonos para que vamos caminando más cerca a ti, vamos caminando conforme a tu palabra. Y hoy es el día de la salvación y celebramos con todos el momento, el día de hoy, que está recibiendo a Jesús como su Salvador en este momento. Gracias, Jesús, por tu obra. Gracias, Dios, porque tú manifiestas tu amor y tu gloria en este momento a cada corazón. En el nombre precioso de Cristo Jesús oramos y decimos amén y amén. Que Dios te bendiga y nos vemos próxima semana.